modelo anatómico de cerdo, o que ojalá tuviéramos uno. Yo creo que sí, yo creo que algún día lo vamos a lograr. Bueno, ya yo no estaré aquí. Y es desarmable, uno saca un pulmón, saca el intestino, saca el vaso y después lo va armando. ¿Ok? Buenísimo para estudiar. ¿Sí? En pequeños también. Entonces, ahí es donde deberíamos llegar más ahora que con esa sensibilidad que hay, que no se pueden sacrificar animales, pues por más razón necesitamos estos modelos, pero son muy costosos. Y la idea es, claro, tampoco un tamaño natural, pero tampoco tan chiquitico, porque después no lo podemos ver todo, no lo pueden ver todo. La fórmula vertebral, lo que vamos a ver aquí. Cervicales 7, como todo mamífero. ¿Las gallinas tenían cuántas? 14, ¿verdad? Las torácicas varían de 14 a 15, lumbares 6 o 7, sacra 4, costillas 20, 23, eso antes de cortarles la cola. Fíjense que varían las torácicas y las lumbares, porque se trata de hacer un cerdo genéticamente, ¿okay?, con cruce y selección, para hacer un cerdo cada vez más largo. Más largo, tenemos más lomo, más chuleta, más costillas, ¿ok? Más carne. Entonces, esto se debe a mejoramiento genético mediante selección, cruce, que se trata de hacer que los cerdos sean más largos. Tenemos entonces cómo varía. ¿Cuántas torácicas tiene el caballo? ¿Y el perro? Okay. Ninguno coincide con las del cerdo. En general, los huesos del cerdo son muy toscos, o sea, no son tan finos como el del caballo, sus bordes, sus superficies, no son finos muy rasgos. Son muy toscos, muy gruesos. Las líneas óseas pronunciadas. Esto es el alveolo dentario. Cuando veamos digestivo, que hagamos fórmula dentaria, vamos a ver qué pasa allí. Igual con la mandíbula, por ahí una escápula. Entonces aquí la fórmula dentaria, la fórmula vertebral. Vamos con cavidad oral. Tenemos paladar duro con crestas transversales. Esto sería el vestíbulo, y ustedes saben lo que es el vestíbulo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan de algo, me dicen. Aquí vemos la papila parotidia. Siempre en el mismo sitio, opuesta al tercer cuarto molariforme superior, en general. La papila incisiva, tenemos acá, a los lados donde desemboca el órgano vomeronasal de Jacobson. ¿Saben cuál es ese órgano? El órgano vomeronasal. ¿Ah? No el hueso Gomer, el órgano vomeronasal de Jacob. Vamos a ver. Mire, entre la cavidad aquí, por encima del paladar duro, entre cavidad oral y cavidad nasal, hay dos tubos ciegos que tienen una abertura aquí en la papila incisiva. Esos órganos vomeronasales tienen sectores nerviosos específicos para determinar las feromonas. ¿Okay? Detecta las feromonas. ¿Okay? Incluso hay algunos que hay un reflejo, llaman reflejo de Fleming, que el animal levanta el labio superior para oler mejor, eso para exponer esa abertura del órgano vomeronasal. Y las feromonas son unas sustancias que son similares a hormonas, ¿okay?, que causan un cambio en la conducta
de individuos de la misma especie, no de distintas especies. Y son liberadas en la saliva, en la orina, de allí se desprenden las feromonas y son detectadas por animales de la misma especie. Cuando está el celo, se liberan ciertas feromonas y ese reflejo de Fleming que el animal levanta el labio para exponerlo y captarlo mejor. Esos órganos nasales, entonces son dos tubos paralelos que están entre el paladar duro, entre la cavidad oral y la cavidad nasal. ¿Cómo va? ¿Está listo? ¿Viste? Sí. Macho o hembra. Hembra. Y vagina completa con vulva. ¿Ah? Bueno, entonces el paladar duro se continúa con el paladar blando caudalmente. Tenemos la lengua, es alargada, ¿okay? Con las mismas papilas, filiforme, uniforme. Vemos aquí un par de circunvaladas, las cónicas en la raíz de la lengua y las foliadas lateralmente. Estos son los pliegues glosoepiglóticos. Aquí se abrió el paladar blando, ¿okay? Entonces, esto sería, fíjense lo que es el istmo de la fauce, esta área. ¿Hay alguien en el examen? No, pero fue un examen oral que hice también. Los límites del istmo de la fauce, que no eran los mismos límites de la laringe, de la entrada de la laringe, que era la raíz de la lengua, el paladar blando y estos pliegues palatoglosos, del paladar a la lengua. Aquí se abrió el paladar blando y esto que vemos aquí como un engrosamiento, ¿ven? Observan, esas son las amígdalas, que en el perro eran alargadas y estaban dentro de una fosa tonsilar, que las pinté, ¿se acuerdan? La fosa que está bien buena. Si no se acuerda me dicen, lo volvemos a hacer. Aquí en este caso, esta es las amígdalas y este tejido también está presente en la superficie ventral del paladar blando. Y esta es la laringe. Esta es parte del vestíbulo. Vamos con la fórmula dentaria. 2 que multiplica, incisivo 3 sobre 3, canino 1 sobre 1, estamos igual, ¿verdad? Premolares 4 sobre 4 y molares 3 sobre 3. Bastante simple, permanente. Esta es la fórmula permanente. En Pedro, ¿cuántos eran los premolares? ¿Ah? No. 3 sobre 3. P4 igual y 2 sobre 3. Porque el primer molar inferior es la molar carnicera. Ahora, y en el caballo, incisivo y canino igual, solo que los caninos sobran solo en los mares, en la yeguana. Ajá. Y los premolares. Así que les digo yo, hagan su cuadro comparativo, busquen una hoja y van poniéndolo, una columna para canina, una para canino, una para cero. ¿Ah? 3 o 4 sobre 3. 3 o 4 sobre 3. Y cuando aparece el primero lo llaman el diente de lobo. Pues 3 o 4 porque no siempre aparece el primero. Y los molares, 3 sobre 3. ¿Okay? Aquí tenemos entonces los incisivos, 3 sobre 3, los caninos, los premolares, ¿okay? 1, 2, 3, 4, y los molares 1, 2 y 3. El primer molar, premolar es muy pequeño. Ahora observen los dientes incisivos. Los dientes caninos, perdón. Los caninos son muy grandes. Fíjense que ellos lo que les decía ahorita del alvéolo, ¿no? El alvéolo dentario
de los caninos se proyecta sobre la superficie del maxilar. De aquí sale. De aquí sale. Y fíjense cómo se dirige. El de arriba, ellos se inclinan lateralmente y hacia adelante. Y el de abajo también lateralmente y hacia atrás. De manera de que se aspiran entre ellos. ¿Ah? Eso, se les cortan a los lechones. Por aquí tenía un colmillo. Fíjense, este es un colmillo. Una mordida de un cerdo es. Por eso les tengo miedo, ¿viste? Y son carnívoros, se comen niños. Miren pulidito, ¿no? Se aspira. A los niños que decir no te cortes más porque te va a cortar un cerdo. Canino. Va a comer el cochino. Esto lo vamos a ver en un animal adulto, grande. Porque a los lechones, los cerdos que se consumen, son lechones de 5 meses que todavía no tienen dentadura permanente ni nada, no vamos a ver eso. Eso lo vemos en un berraco, en los reproductores, animales ya grandes. Y una de las prácticas del manejo del lechón, ¿en qué consiste? Porque trabaja algunos perros que tienen fincas, ¿qué les hacen? Cortan la cola, lo castran y le inyectan No, salí. Ese es el manejo del lechón al nacer. Descolmillar, hierro, castrar y corte de cola. ¿Por qué se les corta la cola? Para evitar canibalismo. Viste. Porque después empiezan a morderse la cola, ven sangre, igual que las gallinas, se les corta el pico para evitar canibalismo. Entre otras cosas. Sirve para otras cosas además de evitar canibalismo en el caso de las gallinas. Y los colmillos que se les cortan, a veces ellos nacen con el colmillo y está el primer incisivo. ¿Por qué se les cortará? Ajá. Porque cuando maman, rompen la ubre de la madre y entre ellos también, por competir por un pezón, las trompas entre ellos se las raspan también. Si uno ve una camada donde están los lechones con raspones aquí en la trompa, es porque hay alguno que quedó mal descolmillado o no descolmillado. Porque al descolmillarlo hay que revisar que no queden aristas. Si quedan aristas, hacemos lo mismo, que quede liso. Por eso en animales jóvenes, en los lechones, que son los que más vemos, no vamos a ver eso. No vamos a ver esos dientes caninos tan pronunciados. ¿Okay? Y los inferiores, este sobrevive porque lo tengo guardado en mi gaveta. Los inferiores se proyectan horizontalmente, tienden a hacerse horizontales y por eso vemos el labio inferior puntiagudo en los cerdos, porque los incisivos inferiores se desplazan horizontalmente, tienden a hacerse horizontales. De esta manera, este vemos el labio inferior puntiagudo. Fíjense acá los caninos no son tan grandes como el que tengo en el bolsillo. Y miren los incisivos inferiores cómo se desplazan horizontalmente. Como una pala. Hay que ponerle aparato, ¿verdad? Los 4 premolares y los 3 molares, superior, inferior igual. Vamos con la glándula. La glándula salivares, parótida, mandibular, sublingual y en el carnívoro que veíamos. Cigomática. Okay. Aquí vemos la parótida de forma de triángulo con la base ventralmente, su borde caudal, su borde craneal, su
Su conducto tiene un conducto similar al del equino y similar al del bovino, que desciende, se origina del borde craneal, desciende por la ángulo de la mandíbula y luego asciende para ir a desembocar en el vestíbulo de la cavidad oral opuesta al tercer cuarto molariforme. ¿Y en el perro cómo era? El recorrido de ese conducto. ¿Ah? Pasa recto sobre el músculo massétero sin bordear mandíbula. ¿Okay? Una diferencia. ¿Y en el perro qué forma tiene la glándula parótida? ¿Ah? Forma de B. Forma de B abrazando el cartílago auricular. Y en el caballo es alargada, no tiene forma triangular, más bien rectangular. Ahora vemos aquí debajo sombreada la glándula mandibular. Ovoide, en el caballo era ¿qué forma? De media luna. En el perro también es ovoide. Y tiene, en este caso, igual que en los anteriores, un conducto que desemboca en la carúncula sublingual. Después tenemos la sublingual. La glándula sublingual, en el perro, ¿qué porciones tenía? Monoestomática, polistomática. Monoestomática, que era la posterior, que tenía un conducto que iba junto con el conducto de la mandibular a la carúncula sublingual, y una porción poliestomática en el piso de la cavidad oral. Y en el caballo hablábamos solo de poliestomática. En el cerdo tenemos los dos, monoestomática y una porción poliestomática. Monoestomática y poliestomática igual que en el perro. No hay cigomática y tenemos glándulas bucales dorsales y glándulas bucales ventrales. Aquí vemos glándulas bucales y esta es la parótida, esa es la forma. Miren, alrededor de esa glándula parótida hay unos cuantos nódulos linfáticos. La forma glandular que tiene, los bulillos, imagínense eso embebido en la grasa subcutánea que tiene acá. Está entre la grasa. Eso hace muy difícil la disección de estos nódulos linfáticos y de estas glándulas. Tiene mucha grasa cubriendo, está embebido entre la grasa. Aquí se cortó la parótida para ver la mandibular, la porción monoestomática y poliestomática de la sublingual. Parótida, mandibular, porción monoestomática y poliestomática de la sublingual, bucales dorsales, bucales ventrales. Entonces, en las dos porciones de la sublingual se parece similar al perro. La forma de la parótida es diferente en las tres. El recorrido del conducto de la glándula parótida es diferente. Hay agua, ¿no? Ok, vimos las glándulas, vimos los dientes, vimos la lengua, no hay lisa. ¿Recuerdan la lisa? Ajá. Bueno, vamos con la faringe. ¿Qué orificio tenía la faringe? ¿Con quién comunicaba la faringe? La coana, Copa Eustaquio. el hijo de la fauce, que es la división entre la cavidad oral y la orofaringe. ¿Qué más? Las coanas son pares, comunican con la cavidad nasal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? Las trompas de Eustaquio, los conductos auditivos que comunican con el oído medio. ¿Qué más? Son pares. Esófago, tráqueo, laringe. Laringe. ¿Okay? Y laringe. En la parte caudal está el esófago y la laringe. En la parte craneal, la coana, el istmo de la fauce. Y dorso lateral, las trompas de Eustaquio. Igual aquí, fíjense, tenemos paladar duro y aquí el paladar blando, dividiendo la faringe en nasofaringe, este es el septum nasal. Aquí estarían las coanas, aquí tendremos el istmo de la fauce. Este es el esófago, esta es la laringe.
Pero la diferencia es que aquí tenemos un divertículo. Hay un divertículo que es este saco que está dorsal al esófago. Aquí está un lienzo también que lo tenemos, miren, para el examen. ¿Okay? Divertículo faríngeo. ¿Okay? En el cerdo vamos a ver 3 divertículos. Este es el primero. Divertículo faríngeo. ¿Ah? Su función, pregunta, está en fisiología. Pero lo que hay es que tener presente que hay ese divertículo, porque incluso hay medicamentos orales, en lechones sobre todo, con una pistola para dosificar, que si uno no, que puede ser que por error o desconocimiento la persona lo introduzca mucho, llegue a esa faringe y la erosione, la rompa, a ese divertículo. ¿Okay? Después tenemos el esófago. ¿Leyeron el recorrido del esófago en el caballo? ¿Ah? Ajá, pero usted no me lo va a decir en el examen porque aquí está malo. ¿Están viendo? Ajá, se lo voy a preguntar. Ok, este es un monogástrico, estamos hablando de un monogástrico. Aquí llega el esófago, está el cardia. Internamente hay una porción aglandular. Está el cardia, esto que vemos gris, es aglandular. Es una zona rectangular, no tan grande como el del caballo, más bien pequeña, donde no hay glándulas gástricas. Luego el resto es glandular, con glándulas de tipo cardíaca, fúndica y pilóricas en amarillo. En ese estómago, que es bastante grande, que como en el perro sí llega al piso de la cavidad abdominal, el caballo no, recuerden, ese estómago va a presentar un divertículo. ¿Ven este divertículo? El divertículo se ubica del lado izquierdo. Recuerden que el estómago es transversal, ocupa izquierda y derecha. ¿Okay? Son los hipocondrios y zona tifoidea. El divertículo está del lado izquierdo y se proyecta caudalmente hacia atrás. Y en el píloro, aquí tenemos una prominencia pilórica o torus pilórico. ¿En quién veía un torus pilórico? ¿Qué especie? ¿Qué especie presenta torus o prominencia pilórica? Me falta un estómago aquí. Miren el divertículo, ¿no? Este es el divertículo. Se me va a caer. Aquí se ve el divertículo. Aquí vemos el divertículo. Y aquí vemos el divertículo. Esta rotita. Este es el divertículo gástrico. Si vemos acá, ven esta zona, este límite. ¿Sí? Esta es la zona glandular que rodea al cardia. Este es el cardia. Ven aquí bien el límite. ¿Sí? Esta es zona aglandular. Ajá. Por ahí el estómago se quedó por allí que tiene una ventanita, le hicimos una ventanita y uno mira por dentro y ve bien el divertículo y la zona glandular. ¿Vieron aquí? Esto es el divertículo. Y esta aquí vemos la zona glandular delimitada. La zona glandular rodea al cardio. Aquí es rectangular. Aquí vemos la zona glandular. Y vemos el divertículo.
sea que yo puedo preguntarle, dígame de quién es el estómago, de qué especie es y justifíquelo. Tiene que diferenciar, ya a esta altura, ustedes saben diferenciar si es un estómago de cerdo, de quino o de canino. ¿Está bien? ¿Y qué características tiene el estómago del cerdo? Hay tres características. Tres. Un divertículo gástrico, ¿verdad? Que no lo vimos en las otras especies. Una zona glandular, que sí la tiene el caballo, pero más extensa, y en este caso rodea el cardia y es rectangular. Y el torus pilórico, o prominencia pilórica, que también lo vieron en el rumiante. Que es una prominencia que tiene, ¿dónde no era? Que tiene aquí en el píloro. ¿Okay? Tres características diferenciales en el estómago del cerdo. No se les olvida. Divertículo gástrico, zona glandular rodeando el cardio rectangular y torus pilórico. Torus. Yo digo torus o prominencia. Prominencia pilórica. Anatomía. Pero salí por aquí. Vamos con el intestino delgado. El duodeno, con su porción craneal, descendente, caudal. ¿Okay? El duodeno se está iniciando del lado derecho, igual que en las demás especies. Luego pasa de derecha a izquierda y tenemos el colon ascendente, el duodeno ascendente, que es más corto. Entonces, porción craneal, descendente, caudal y ascendente del duodeno. En la porción craneal están desembocando los conductos que transportan la bilis y los conductos pancreáticos iguales. ¿Bien? Yeyuno ilio, con su gran mesenterio, ilio. Ahí no tenemos mayor diferencia. Llegamos al intestino grueso y vamos a conseguir diferencias. Empezamos que está compuesto de ciego, colon, recto y ano. El ciego es de forma tubular. Tubular con sus dos bandas y sus aculaciones. ¿Dónde está el ciego en el perro? ¿En el flanco? ¿Sí? ¿El que no ve? ¿Ah? Claro, al final del día no. En el flanco derecho. Mire que esa es otra pregunta de examen. Diga la ubicación topográfica de ciego de perro o ciego de cerdo o rama derecha del páncreas en el perro, el duodeno descendente, colon ascendente o colon descendente en el perro. ¿Okay? Entonces, en el perro, el ciego tenía forma como de espiral y está en el flanco derecho. En el caballo, ¿recuerdan qué forma tenía? Tenía como una forma de coma, con una base, un cuerpo y un vértice. Esa base, la porción más grande, estaba entre el ilio y la última costilla, y luego el cuerpo se dirigía ventralmente hasta el plano medio. El vértice ya casi estaba en relación con el apéndice cifoide. ¿Okay? Y del lado derecho. Esa base del ciego del lado derecho. En el cerdo es de forma tubular y está del lado izquierdo. Caballo y perro derecho, cerdo, el ciego está en el lado izquierdo. ¿Okay? El ilio llega al ciego, tenemos una válvula iliocecal. Ella se proyecta dentro del ciego, prácticamente, ¿okay? Formando una válvula iliocecal. Y en el perro donde llegaba, ¿qué orificio teníamos? Era ilio cólico. Y en el caballo, iliocecal. Después tenemos el colon.
El colon ascendente es en espiral, con 3 asas centrípetas y 3 centrífugas. ¿Quién tiene colon espiral o espiroideo? ¿El perro? No. ¿Ah? ¿El caballo? ¿Y quién tiene colon espiral? El rumiante, el vecino de aquí. ¿Okay? En el perro, ¿qué porciones tenían? Hablemos aquí, ascendente, transverso y descendente. Y en el caballo, colon mayor, colon menor, colon ventral derecho, flexura. No, la primera flexura. External, colon ventral izquierdo, flexura pélvica, dorsal izquierdo, flexura diafragmática, dorsal izquierdo y luego colon transverso. ¿Se acuerdan? Esa es la dirección. Y en cambio aquí es como el rumiante, que es en espiral. Otra diferencia que vemos aquí, los orificios. En el perro tenemos un orificio iliocólico y un orificio secocólico, ¿verdad? Todo se comunica con el colon. Siempre les digo, son hermanitos, tienen el mismo apellido cólico. Ilio de nombre, cólico de apellido. Seco de nombre y cólico de apellido. Los dos van a desembocar en el colon. Mientras que en las otras especies tenemos uno iliocecal y luego el ciego el que se comunica con el colon. Secocólico. ¿Entendido ahí? En el caso del cerdo, este orificio seco, cólico, no es fácil de ubicar. Tenemos ahí ciego. Vamos que cae, no prende la cuadra. Siempre pinto el ciego de No. Y empieza llegando el ilio, ¿no? El ilio se proyecta dentro del ciego formando esa válvula iliocecal. Ahora, de ahí hacia adelante, estamos hablando del colon. ¿Se está jugando, pues? Entonces, no hay un límite exacto. Cierren la puerta, por favor, con la llave. No hay un límite, no hay un orificio como tal que podamos visualizar entre el ciego y entre el colon. ¿Okay? Sino que tomamos la llegada del ilio hacia adelante y ya es colon. ¿Por qué? Porque el diámetro del ciego va disminuyendo paulatinamente y se acopla al diámetro del colon, que sigue disminuyendo, sin un límite exacto. Sino que decimos ya delante de la válvula o del orificio iliocecal, hacia adelante ya es colon. No podemos ver el orificio como tal. ¿Okay? ¿Entendido allí? Sí. La llegada del ilio, que es el ciego, y fíjense que va disminuyendo, se va acoplando el diámetro, va disminuyendo el del ciego, las asas centrípetas. Después tenemos el colon transverso, el colon descendente. Si este ciego está del lado izquierdo, este colon espiroideo está del lado izquierdo. ¿Ok? Si este ciego está del lado izquierdo, el colon está del lado izquierdo. Vemos el ciego, fíjense el diámetro, ¿no? No hay un orificio pequeño, aquí está llegando el ilio. Colon ascendente, que es en espiral. Colon transverso, colon descendente. No me bajaron el colon que está ahí. Ahora cuando terminemos con esto,
y la lateral izquierda. Mire, señora, se le quedó esto aquí arriba. Entonces damos una vista lateral izquierda que vemos el ciego, vemos el colon ascendente en espiral, principalmente. Hay algo de intestino delgado, mientras que si estamos en el flanco del lado derecho, no vamos a ver el colon y el ciego. Una vista ventral, que es el colon en espiral, vemos el ciego. Del lado izquierdo, del lado izquierdo del animal. Y este recto es intestino delgado. El estómago está ahí. Hígado. ¿Está entendido? ¿Alguna? Es la reacción. Así que con el hígado vamos a ver también ahora unas cuantas diferencias. Superficie parietal del hígado, la superficie parietal es la que tiene